Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión síncrona de de la materia de juicios orales. Eh, Estamos ya casi en la recta final de lo que es el curso. Por ahí estaba checando el calendario. Tenemos 2 semanas a partir del día de hoy para la fecha de lo que es el examen final. Eh, al verificar nuestro temario, estoy observando que tenemos 3 temas pendientes, los cuales le daré más fluidez para ver si los podemos terminar entre hoy y la clase de la siguiente semana. Hay que estar al pendientes ya que he tenido algo de dificultades para, con el calendario que teníamos anteriormente, que eran los jueves. Posiblemente eh, esté por ahí cambiando las fechas, necesito que estén al pendiente, ya sea que la clase sea en sábado a esta hora, pero igual estaré dando indicaciones. De igual forma, ya saben que pueden ver la sesión síncrona grabada por cualquier dificultad. Dentro de esta clase vamos a tener algo de material de apoyo que ya por ahí está en plataforma. Puse por ahí algunos videos de lo que es la página o la plataforma de YouTube. El día de hoy vamos a darle, como les comentaba, fluidez a lo que es el tema. Estaba viendo por ahí que tenemos pendiente lo que es el tema de ayudas ilustrativas, tema 10, tema 11, alegatos de cierre, y terminamos con el tema 12, que es litigación en audiencias de la primera y la segunda instancia. Por ahí estaba observando, ya tengo por ahí tiempo que no me ha parecido que el libro pone el tema final cuando debería ser tema de un principio. Pero bueno, pues tenemos que seguir lo que es el temario, y por ahí vamos a ver el último tema, y vamos a hablar de cómo es que se inicia una audiencia, cómo es que se llega a esa etapa donde ya se va a llevar a cabo un juicio oral. Pero bueno, vamos a ver cuántos temas vamos a poder dar el día de hoy. Recordemos que por ahí tenemos poco tiempo de lo que es la grabación que nos permite la plataforma Zoom, y vamos a darle fluidez a esto. Vamos a iniciar con el tema de ayudas ilustrativas. Permítanme poner la presentación. Bueno, vamos a dar inicio con el tema de ayudas ilustrativas. Si nos damos cuenta, si observaron las otras sesiones síncronas, además del material que ya hemos llevado durante todo el curso, hemos hablado de esto también, de lo que es ayudas ilustrativas. Lo hablamos en otros temas cuando hicimos lo del alegato de apertura, interrogatorios. Siempre hemos estado recalcando lo de las ayudas ilustrativas, esto es el material que puede llevar ya sea el Ministerio Público o el defensor. Esto como apoyo cuando se hace un interrogatorio, es decir, algún documento, algunas fotografías, algún este, plano, no sé, cualquier tipo de documento que sea en físico, ya sea en imagen. Eso es una ayuda ilustrativa, es un apoyo para nosotros cuando estamos como ministerios públicos o como defensa. Vamos a darle mucha fluidez ya que este tema yo creo que es muy lógico. Vamos a estar leyendo los subtemas, vamos a tratar de platicar algo sobre esto, y vamos a iniciar.
Bueno, por ahí les comentaba las ayudas ilustrativas, que son todo, cualquier documento que nos ayude a demostrar qué fue lo que pasó. Asimismo, fotografías, algunos planos del lugar de los hechos, etcétera. Cualquier croquis, por ejemplo, cuando estamos interrogando a un tránsito, a un policía, podemos enseñarle un croquis, podemos enseñarle fotografías del evento. Por ahí nos habla de las ventajas de los visuales. Dice, el uso de visuales en interrogatorio directo permite que el testigo aumente el impacto del testimonio. Ayudan a transmitir con mayor eficacia la declaración del testigo. Asimismo, acelera la comprensión de conceptos, economizando tiempo y esfuerzo, simplificando largas exposiciones del testigo o perito. Favorecen la adquisición y fijación de la información. Asimismo, permiten presentar abstracciones de forma gráfica. Ejemplifica procesos con facilidad, pudiendo presentar de manera secuencial un proceso o funcionamiento. Aquí podemos hacer uso de fotografías. Ayudan a reforzar la percepción de la imagen, estimula la atención y receptividad del auditorio. La representación mental que ofrece la imagen es objetiva y son de fácil transporte. Nos habla por ahí una planeación de visuales. Hay que identificar en qué parte del interrogatorio es cuando vamos a presentar este visual. Eh, a eso se refiere, más que nada. Saber en qué momento es que vamos a pedirle al juez para poder presentar una imagen, tener planeado qué testigo va en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuáles son las imágenes que nos pueden apoyar para cada uno de los testigos o de las personas que estemos interrogando. Por ahí nos habla del uso de ayudas ilustrativas durante el interrogatorio directo. Dice, aquí es el testigo y no la ayuda ilustrativa la fuente de la información. El interrogatorio debe ser estructurado para dejar claro que lo trascendente es el testimonio del deponente y que las imágenes son solo un medio para poder llevarlo a cabo. Aquí el abogado como facilitador es indispensable. A manera de ilustración, cuando se muestre el visual a un testigo, se le debe hacer saber que su uso será de utilidad en la declaración que haga. Aquí es donde les decía que, bueno, en un principio nos hablaba de las ayudas ilustrativas. Las podemos utilizar desde el inicio, es decir, desde el alegato de apertura. Podemos, por ahí hacer uso de ayudas ilustrativas. En este caso, cuando lo hacemos en el alegato de apertura, pues simplemente nos va a ayudar a nosotros, ya que somos, pues si nos ponemos como parte, no sé, Ministerio Público, que nos toca dar el alegato de apertura, nos está apoyando a nosotros esa imagen, ¿no? Eh, durante el interrogatorio directo se refiere cuando ya tenemos por ahí a los testigos, peritos, entre otros. Una de las consideraciones que tenemos que tener es que se debe de verificar que la imagen transmite en forma fidedigna. Eh, Dice, debe verificar que el visual transmite en forma fidedigna una imagen, ya que si no se verifica el visual, se corre el riesgo de llevar al tribunal material mal elaborado que transmite una imagen distorsionada. Es decir, hay que ver que se observe bien, que tenga una buena calidad la imagen, eh, que el documento se vea bien al enseñarlo y tenga una buena impresión, una buena introducción de documentos y objetos. Es importante hacer notar que los objetos que se presenten en el tribunal no son aquellos que se presume, sino que hasta que un testigo que tuvo relación con ellos lo reconozca como tales, si se quiere probar algún suceso en el que se utilizó un objeto. Generalmente no hay mejor forma de evidenciarlo que mostrando el objeto mismo.
Es decir, por ahí, en lugar de tener una ayuda visual como lo es una fotografía, también se puede mostrar el indicio en sí. Es decir, por ejemplo, si hubo un ataque con un arma blanca, podemos mostrar la evidencia del indicio. Es decir, podemos eh, hacer la petición de mostrar el arma físicamente. ¿Cómo es que vamos a hacer esta petición al juez? Por aquí no lo marca. Nos dice solicitar permiso al tribunal para mostrar al testigo el documento previamente marcado. Proceder a mostrarlo a la contraparte por si existe alguna objeción. Acercarse al testigo, lo puede hacer el auxiliar de la sala y mostrarle el documento. Preguntar al testigo cuál es la naturaleza del documento, es decir, que si lo reconoce. Y si reconoce el documento, eh, cómo es que lo reconoce. Proceder a realizar los cuestionamientos utilizando la información contenida en el documento. Una vez que ya se utilizaron las ayudas ilustrativas en el interrogatorio directo, bueno, pues también la contraparte puede hacer uso de sus imágenes. Dice, en este uso de ayudas ilustrativas en contrainterrogatorio. Dice, en este caso, el abogado quien demuestra algo con ayuda del visual, el propio abogado o el asistente de la sala acercan el visual y lo colocan de tal manera que lo pueda observar el órgano jurisdiccional. Esto dependerá del equipo de proyección o pantallas que tenga cada sala de audiencia. El testigo permanece en el estrado en una posición en donde también puede ver la visual. Es decir, también en el contrainterrogatorio se puede tener apoyo o ayudas ilustrativas. Lo que les comentaba en un principio, las ayudas visuales también pueden ser dentro de los argumentos de apertura y de cierre. El uso temático de los visuales. Se puede construir una presentación poderosa usando un visual importante que envuelve toda la teoría del caso. Este visual, modelo, gráfica o cuadro puede reaparecer temáticamente en varias fases de la presentación. Típicamente el abogado utilizará el visual en la apertura y reaparecerá durante el interrogatorio directo de un testigo. Es decir, el apoyo de visuales puede presentarse en cualquiera de las siguientes, de las fases que tiene el juicio oral. Lo podemos utilizar en el alegato de apertura y esa misma imagen se puede utilizar para un testigo. Cuando presentar un visual para impactar el desarrollo de la presentación del caso, bueno, pues ya lo habíamos platicado que hay que planear cuándo es que podemos sacar esa imagen para que cause un poquito más de impacto, cuándo es cuando lo podemos mostrar, a qué testigo se lo vamos a mostrar, a qué perito o a qué persona que estemos interrogando. Antes de mostrar cualquier apoyo visual, cualquier documento, tenemos que autentificar que el documento sea pues real, que tenga una fuente fidedigna de dónde proviene. Algunos de los documentos o documentos muy importantes dentro de una audiencia es el cómo se procede en este caso, por ejemplo, peritos en criminalística de campo que son los que llegan al lugar de los hechos. Hablemos de algún hecho, de un homicidio. Entonces, son los que llegan a recolectar las evidencias, los indicios que estén por ahí en el lugar para que posteriormente nos sirvan como pruebas. Cada indicio, cada objeto que se levante en el lugar
debe estar acompañado de una cadena de custodia. Este es un documento legal que tiene que acompañar un indicio o una evidencia para saber quién la tiene en su poder, quién la va a trasladar, quién la va a analizar, entre otras cosas. Es un documento legal que siempre debe ir acompañado con el indicio. Vamos a, vamos a ver la definición. Por cadena de custodia se entiende procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde que los localizan y valoran los encargados de administrar justicia. Su finalidad es no permitir que se vicien los indicios materiales del delito y evitar alteraciones, sustituciones, cambios o destrucciones. En este sistema, todos los objetos encontrados en el lugar de los hechos deben de ser preservados de tal manera que se tenga la seguridad de que cuando dicho objeto sea presentado ante el juzgador, se tenga la certeza de dos situaciones: que el objeto es aquel encontrado en el lugar de los hechos y que dicho material no fue contaminado, sino preservado y custodiado. Cuando se introduzca el objeto dentro de un interrogatorio, se debe de encontrar el testigo idóneo para reconocer el objeto. Y en cuanto al testigo idóneo, será aquel que dentro del procedimiento de la cadena de custodia tuvo contacto físico con la evidencia en el tiempo que se encuentra el objeto considerando evidencia. Por ejemplo, en mi, en mi experiencia como perito, a nosotros nos llega un indicio, firmamos de recepción y análisis, y una vez que se inicia el juicio, que se da paso al juicio, nos mandan llamar, ya que esa prueba, ese indicio que se va a utilizar como prueba dentro del juicio, pues pasó por mis manos para analizarlo. Entonces, tenemos por ahí la trazabilidad, es decir, quién tuvo el indicio, y en, en cuanto a eso se va a apoyar el Ministerio Público o la defensa en su caso para poder llamar a un perito. Es decir, vemos por ahí que el nombre del perito Roberto Delgado lo tuvo en su poder tanto tiempo y dice que lo analizó, y vamos a ver qué fue lo que encontró el perito en ese indicio. Entonces, por eso somos citados dentro del juicio oral. Otra de las cuestiones dice es hacer que el testigo reconozca el objeto nombrado, la intervención que tuvo dentro del procedimiento y que sigue para preservar la evidencia. Para ello tendrá que describir el procedimiento y corroborar qué es el método, qué es el método que comúnmente se lleva a cabo. Cuando inician con un interrogatorio a peritos, por lo general, como ya les había comentado anteriormente, primero buscan desacreditar al perito en cuanto a los estudios. Posteriormente a esto, preguntan cuánto tiempo lleva laborando, cuál es su experticia. El siguiente paso sería preguntarle que si sabe el por qué está ahí. Una vez que diga el por qué está ahí, eh, que nos explique cómo fue su participación dentro de este caso. Es decir, si analizó el arma, que ya nos indique mediante su informe qué fue lo que le analizó al arma y qué fue lo que encontró. Posteriormente, qué hizo con lo que encontró. Y así sucesivamente vamos interrogándolo para que quede un poquito claro cuál fue su participación. Esto nos va a dar paso a seguir con otros interrogatorios, como les comento. Por ejemplo, en mi caso, en mi forma en mi trabajo, por decirlo así, trabajo ahí en servicios periciales. Por ahí tenemos que criminalística de campo llega al lugar de los hechos, nos trae un indicio,
ese indicio pasa al laboratorio de análisis de indicios. Posteriormente, lo que se analizó, las muestras que se recolectaron, pueden pasar al laboratorio de genética, balística forense, laboratorio técnico de rastreo de huellas, documentos cuestionados. Tenemos varios por ahí laboratorios. Entonces, un indicio puede haber pasado por 2 o 3 laboratorios y eso te da pie a que puedas llamar, en este caso, a cada perito de cada laboratorio para que te apoyen en eh, en mostrar que esa prueba es fidedigna. Ahí nos marca el uso de lectura para evidenciar o superar la contradicción. La técnica para superar la contradicción es la que se ha presentado para el caso de refrescar memoria. Preguntar si ha rendido una declaración o informe. Señalar al tribunal que se utilizará la declaración con fundamento en el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mostrar la declaración de la contraparte. Solicitar permiso al tribunal para poner la declaración a la vista del testigo. Preguntar al testigo si reconoce la declaración o informe como aquella que elaboró, firmó o se trata de su manifestación. Solicitar al testigo que lea la parte en que obra la discrepancia. Preguntar al testigo el motivo de la contradicción que ha tenido. Ok. ¿A qué se refiere aquí? Dentro de los testimonios que podemos tener, vamos a enfocarnos a un perito. Somos humanos y por lo general o a veces no podemos retener todo de memoria. Entonces, cuando el perito está declarando puede caer en una contradicción, es decir, no recordar lo que plasmó en el informe o de plano decir todo lo contrario a lo que está plasmado. Entonces, como Ministerio Público, lo que podemos hacer es pedirle al juez refrescarle la memoria al perito. Esto es válido y está plasmado en el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, le pedimos al juez poder refrescar la memoria o poder reafirmar una contradicción. Lo que hacemos es, le pedimos al juez eso, le hacemos la petición de poder refrescar la memoria, nos acercamos con el perito, le mostramos el documento, es decir, su informe, le pedimos que lea eh, en su mente el informe. Una vez que lo haga, regresamos y procedemos a hacer la pregunta para evitar esa contradicción o ese error que tuvo. Por ejemplo, pasa mucho en fechas, en direcciones del lugar de los hechos. Si nos damos cuenta o si lo podemos observar por lógica, vemos que en unos hechos, por ejemplo, un homicidio, quien acude son policías municipales, estatales, criminalística de campo, asimismo ministeriales o agentes ministeriales. Ellos son los que están en el lugar de los hechos. Para ellos pues sería un poquito más fácil recordar que, el lugar de los hechos. Sin embargo, cuando el indicio pasa ya a un laboratorio, solamente tenemos como laboratorios, el perito que está en el laboratorio solamente tiene plasmado lo que está en la cadena de custodia, es decir, el tipo de indicio, dónde fue recolectado, la dirección del lugar, la fecha de intervención, eh, dirección de intervención, a qué hora fue recolectado. Entonces esos datos pues los tiene presente, pero por el documento. Entonces es un poquito más difícil que recuerde todo. Sin embargo, pues también, si recordamos, hay una etapa de preparación en donde el Ministerio Público le habla al perito días antes del juicio y
Y pues por ahí ya debemos tener estudiado el informe, ya debemos de saber que tal fecha va a haber una audiencia y cómo fue que participamos. Por ahí ya debemos de haber, llegar con el informe ya estudiado. 10 mandamientos de la ayuda con los visuales. Antes de realizar un visual, comprueba que la sala o el tribunal tenga el equipo para proyectarlo. Verificar que el visual transmita en forma fidedigna una imagen. Considerar las dimensiones del visual. Colócalo de tal manera que lo pueda observar el órgano jurisdiccional. Utiliza el visual para complementar una manifestación, no para sustituirla. El visual debe de clarificar hechos o circunstancias. Dice, habla con el testigo acerca del visual. Esto es en la etapa de preparación. Autentifica el visual de acuerdo al procedimiento. Haz que el testigo utilice el visual marcándolo. Retoma el visual en el alegato de cierre. Bien, hasta aquí. eh, Acabamos con el tema de ayudas ilustrativas dentro del juicio. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a verlo un poquito rápido. Eh, Toca hablar del alegato de clausura. Vamos a dar un poquito rápido para poder terminar. Que solo nos quede un tema pendiente. Vamos a ver la presentación. Ok. Así como ya hemos visto que existe un alegato de apertura, es decir, es la primera oportunidad para darle la explicación al juez de lo que pasó, para darle una introducción de lo que vamos a hablar, qué es lo que el tema que vamos a tomar, para dónde lo vamos a dirigir, eh, qué pruebas vamos a presentar. Y bueno, así como hay ese alegato de apertura, pues hay un alegato de cierre. Vamos a ver cuál es el propósito del alegato de cierre. Dice, el propósito será retomar y repasar los hechos que fueron probados por medio de testigos. Proveer al órgano jurisdiccional con herramientas para que su resolución sea favorable para la parte que representas. El alegato de clausura está llamado a dar seguimiento y ser congruente con el alegato de apertura. Es el tiempo de recordar los temas o lemas que se incluyeron en el primer alegato y que debieron haber sido reforzados con las declaraciones de los testigos. Es decir, es un resumen de lo que se vio durante el juicio, recordarle por ahí al juez los testigos que presentamos y eh, sin hacerlo directamente, tratar de decirle de una manera no objetiva, sino inconsciente lo que queremos o cómo queremos que nos favorezca en el juicio, ¿sí? Es el alegato de cierre, alegato de... Planeación e improvisación. Si la planeación de esta etapa se hace pensando en los temas, la imagen y los problemas con los que se enfrentará en el juicio durante la planeación, no se debe de olvidar enfatizar lo que pudimos comprobar por medio de los testigos,
seguimos hablando de lo mismo, es darle un resumen al juez de lo que pasó durante la audiencia, de cómo se presentaron los testigos. Otro de los puntos nos dice retomar la credibilidad de nuestros testigos, recordar las debilidades de los testigos de la contraparte, destacar lo que la contraparte no pudo comprobar, comprobar que los elementos de nuestra teoría jurídica se acreditaron, comprobar que los elementos de la teoría jurídica del adversario no se vieron satisfechos. Es decir, hay que resaltar todos los puntos que veamos por ahí, tanto los testigos de nosotros, cómo fue que uno de los testigos pudo haber dicho algo impactante, pero asimismo también resaltar lo que la contraparte no pudo o cómo fue que se contradijo. Por ahí los errores que se hayan cometido hay que resaltarlos en esta etapa del juicio. En cuanto a retomar la credibilidad de los testigos, es decir, si el litigante debe retomar la credibilidad que construyó en los testigos que ofreció, debe exponer las razones por las que se debe creer en su testigo y puede hacerlo, recordando al testigo que dio una audiencia basándose en la habilidad de la persona de observar, escuchar y transmitir los hechos, sus años de experiencia profesional y conocimientos adquiridos, otros factores que afecten su integridad. Es decir, podemos, en cuanto al resumen o al rollito que le vamos a tirar ahí al juez de alegato de clausura, pues vamos a enfatizar lo que dijo el testigo en sus años de experiencia. Es decir, recordemos que el testigo nos dijo que el arma participó y el testigo de- tiene muchos años de experiencia, es muy estudiado, etcétera, etcétera. En ese, en esa etapa del juicio es cuando vamos a poder resaltar esas cuestiones. Asimismo, podemos retomar las debilidades de los testigos del adversario, es decir, así como podemos levantar a nuestros testigos, pues podemos también eh, este, decir en algunas otras palabras que pues el testigo de la contraparte no fue muy específico o tuvo errores, desacreditarlo más que nada. Podemos desafiar a la contraparte a reconocer su debilidad, que se deben citar las bases según las cuales el abogado considera que la declaración del testigo de la contraparte no es verídica. De esta forma se puede deducir que la presentación de la contraparte es ilógica e improbable. Por ejemplo, nos dice, si la señora Mercedes, que estaba a 8 metros de su ventana, pudo ver a Guillermo Calderas, que Guillermo Calderas estaba tirado en la banqueta, no es justo concluir que el acusado, manejando el carro, mirando hacia adelante, conduciendo libremente con la ayuda de los faros, no solo pudo, sino que en verdad vio el cuerpo al cual atropelló. Esperemos escuchar sus alegatos y esperemos que cuando lo presente conteste a estas preguntas que todos nos estamos haciendo. Debatir la presentación del adversario. El abogado no debe hacer concesiones a un punto de adversario, sino si esto daña su propia credibilidad. En el cierre, el abogado tiene que refutar los hechos que trató de demostrar la parte adversaria, sobre todo cuando ellos afecten nuestra teoría del caso. Es conveniente señalar si le ha dado mayor peso a las pruebas del adversario. Hay que también citar palabras de testigos, es de gran efectividad citar las palabras exactas de un testigo en el cierre y luego discutir su importancia. Por ejemplo, su señoría, recordemos el testimonio de la señora Mercedes, quien nos dijo bajo protesta de decir verdad que mientras salía de la tienda, claramente escuchó las palabras, dispárale, Luis Eduardo, dispárale ahora. Hay que enfatizar en esos puntos. Era lo que comentábamos ahorita.
Podemos resaltar cada punto, cada cuestión que haya dicho el testigo. Esto nos ayuda para, así como refrescar la memoria del juez, pues de alguna manera nos va a servir para cuando dicte sentencia. Es inapropiado que un abogado lea las palabras que pronunció un testigo de una declaración anterior, como lo puede ser algún acta de entrevista al testigo. Sería también inapropiado que el abogado citara el testimonio del testigo mientras lee algo que aparece en una declaración previa. Ok, máximas de la experiencia, sentido común, lógica y conocimiento científico. Bueno, aquí más que nada en este punto solamente pues hay que sugerirle al juez o recordarle que algunos testimonios, algunas cosas van en un sentido lógico y pues que es importante pedirle que juzgue de acuerdo a las máximas de la experiencia y el sentido común, ya que ahora el órgano jurisdiccional los toma en cuenta al decidir los casos. Hay que recordarle ahí por ahí que en base a la experiencia, al sentido común y a la lógica, así como al conocimiento científico, pues de paso a tener una buena, que juzgue de una manera buena. En sacar inferencias. En el cierre es tiempo de comentar las inferencias obtenidas de las declaraciones de los testigos. No todos los hechos necesarios para completar la versión pueden ser probados directamente. En esta etapa se sacan inferencias sobre lo establecido por los testigos de la contraparte y lo que realmente ocurrió. Hacer que el juez tenga una identificación con el cliente, es decir, humanizarlo. Ya habíamos hablado de cómo tratamos de humanizar en el alegato de apertura. Bueno, aquí de nueva cuenta vamos a tratar de humanizar, de poner al juez en los pies o en el lado de tu representante. Es decir, tratar de humanizarlo. Hay que mencionar los errores del adversario, también de igual forma mostrar apoyo visual, tratar de sacar conclusiones y dárselos al juez de una manera indirecta, ya que recordemos que no lo podemos hacer de una manera tan directa, no podemos decirle al juez que queremos que meta en la cárcel a la otra persona o que le dé tanto tiempo de prisión, sino que lo tenemos que sensibilizar de una manera distinta, dándole a entender cosas. Por ahí nos dan un cuadro sinóptico del alegato de clausura, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Nos indican por ahí algunas cuestiones, dice elaboración o forma del alegato. Hacer un esquema o bosquejo, preparando en orden lógico, elaborarlo en tiempo pasado, configurarlo en formas concluyentes, puedo utilizar las conclusiones, utilizar ayudas visuales. En esta etapa, ¿qué es lo que no podemos hacer? No preparar un resumen para leer, no leerlo, que no resulte una historia improbable. En cuanto al contenido, lo que nos indica aquí, o lo que nos dice el libro de cómo nos podemos apoyar es reparar los hechos que fueron probados por los testigos, evocar la credibilidad que construimos con nuestros testigos, retomar las debilidades de los testigos de la contraparte,
llenar lagunas y explicar las inferencias, traer a la memoria de los peritos y sus explicaciones, tener congruencia con el alegato de apertura, incluir los temas o lemas utilizados previamente, utilizar las palabras de los testigos, recurrir al sentido común y a la experiencia, asimismo referirse a la teoría jurídica. ¿Qué es lo que no debemos hacer dentro del contenido? No expresar opiniones personales, no incluir material irrelevante y no olvidar hacer alusión al sentido común, la lógica y las máximas de la experiencia. En cuanto al desempeño, nos dice que lo que podemos hacer es ser elocuente, ser espontáneo, mostrar seguridad y confianza, tener contacto visual con el órgano jurisdiccional, tomar nota de lo ocurrido durante el juicio e improvisar aquellas circunstancias surgidas en forma no anticipada. ¿Qué no hacer en el desempeño? No estar apegado a un texto del cual se esté leyendo todo su contenido. No mostrar enfado hacia la contraparte, no pronunciar expresiones de agradecimiento al órgano jurisdiccional y no pelear con el adversario. Tabla de autoevaluación. Por ahí, como en todos los temas, el libro nos pone o nos da por ahí una tablita que podemos utilizar para ver si, pues, si lo hicimos bien eh, en cada una de las etapas. Por aquí nos habla nos dice, recordó los temas, hay que marcar si se asignó, humanizó al acusado, humanizó a la víctima, realizó preguntas que invitarán a reflexionar al órgano jurisdiccional, evocó lo que sus testigos probaron, recordó al juez las inconsistencias y contradicciones de los testigos del adversario, explicó que fueron satisfechos los elementos del tipo penal aplicable al caso, demostró que no se acreditaron los elementos del tipo penal, llenó las lagunas que percibió hayan quedado o sacó las inferencias del caso. Asimismo, desafió la presentación del adversario, utilizó ayudas visuales, mostró seguridad y profesionalismo. Hasta aquí vamos a concluir la clase del día de hoy. Como les comento, nos quedan por ahí 2 semanas. A partir de la próxima, ya solamente nos queda un tema por ver para, para concluir con el temario. Esperemos que la próxima semana lo terminemos para la siguiente dar un repaso y por ahí estén al pendiente de la fecha de la sesión síncrona. Voy a tratar de ponerla ahora en un horario donde pueda haber mucha participación. Entonces por ahí estamos al pendiente. Cualquier duda, cualquier circunstancia, por ahí estamos en plataforma a través de la mensajería. Voy a poner material de apoyo también en la plataforma para que estén al pendiente. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana.